Listo. Esta semana se murió Martin Amis, un escritor que yo adoraba, y murió a los 73 años. Y yo digo, uy, pero murió antes de tiempo, ¿no? Y yo pienso, bueno, pero mi abuela murió a los 73, y digo, bueno, en otros tiempos la edad era otra, digamos, ¿no? Hoy pensamos que las personas pueden vivir con con mucha vitalidad, digamos, hasta los 80, incluso hasta los 90. Es eso lo que usted marca en La Nueva Longevidad, ¿verdad? En su libro. Sí, sí, y de hecho si nos fijamos en este caso de la pérdida de este escritor, la realidad es que hoy, 73 años, es una edad temprana. De Ujú. hecho, hoy en términos, si pudiésemos compararlo, si tuviésemos que compararlo con lo que es, por ejemplo, la expectativa de vida en México, está 5 años por debajo de esa expectativa, porque hoy es de 78, de 77 según los diferentes estados. Eh, y esto solamente si miramos el aspecto cuantitativo, porque la realidad es que hoy esas personas están viviendo mucho más y con otra intensidad, como bien decías. Ujú. Ahora, la segunda mitad establece que hay que cuidarse para poder vivir tanto tiempo, digamos, ¿no? Es eso. Sí, sí, efectivamente. Hoy es un abordaje, si se quiere, no solo cuanti y cualitativo, sino que es de 360 grados. Y particularmente cuando hoy entendemos que esa longevidad, bien entendida, corresponde a aspectos en los cuales las modificaciones de nuestros estilos de vida hacia estilos de vida saludables no tienen un tiempo de vencimiento. Pongámoslo en otras palabras, Mónica, nunca es tarde para generar un cambio. Y esto tiene que ver justamente con lo que vos decías, con determinados aspectos como puede ser la nutrición, la actividad física, el propósito de vida, los vínculos emocionales y afectivos. Ujú. Bueno, yo tuve un derrame cerebral y a partir de ahí, que bueno, que me salvé bastante, digamos, porque no tuve secuelas ni nada. A partir de ahí dejé de tomar, dejé de beber, dejé de fumar, por supuesto, que fumaba muchísimo. Me parece que los años van quitando cosas para agregar cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, como decía un gran y querido profesor mío, el cambio del ángulo se va dando de forma permanente. Y alguna vez le pregunté si ese ángulo implicaba pérdida o ganancia. Y él me dijo transformación. Es algo Ujú, mucho más profundo. ujú. Ahora, también es cierto que usted habla aquí de esos seres humanos que están encima de la clase media, digamos, ¿no? Me parece a mí, o al menos lo que yo leí, me parece que hay que tener un poco de dinero también para cuidarse, ¿no? Porque, por A ver, ejemplo, los sistemas de salud en México son de terror, no existen, no sí, es existen. cierto eso. Yo Es me voy cierto. a ir a Hoy, Argentina cuando sea más vieja para precisamente disfrutar del hospital público, que aquí no existe, ¿no? sí, bueno, cuidado con eso porque también si se quiere, eh, este, este deterioro de los sistemas Sí. públicos son algo realmente que son una realidad en América Latina. Y Argentina tiene un sistema público que si bien, como bien comentaste, es de cobertura universal y es público, también ha sufrido el deterioro. Pero Sí, volviendo claro. al punto de la pregunta que me parece muy interesante, es real, es real. Justamente esta semana salió una investigación donde habla del el rey Carlos III de Inglaterra, ¿no? Él tiene 74 años. Supuestamente a una persona de su edad en Inglaterra le quedan por delante aproximadamente 10 años de expectativa de vida. Pero en el caso de la realeza, y este es un estudio, es un estudio, es la particularidad de este estudio, se habla de que él podría vivir hasta 10 años más, o sea, hasta Mm. pasados los 90. Y esto tiene que ver justamente con lo que vos mencionabas. A ver, mencionamos hace un instante determinadas conductas, hábitos de vida, pero también es muy interesante qué posibilidades hay de acceso a un sistema sanitario y por sobre Ujú. todas las cosas la seguridad del ingreso económico. Y esa seguridad del ingreso económico, que en este caso, hablando o tratándose del rey, es lo que marca la diferencia. Hoy Ujú. sabemos
que el estatus socioeconómico, y esto tiene que ver básicamente con ingreso, está relacionado a determinados aspectos que son muy interesantes. La educación. Las personas más educadas ya desde niños, desde las edades más tempranas, suelen tener más oportunidades laborales, empleos mejor pagos, y esto se traduce en un mejor desempeño en su salud a lo largo de la vida. Y esto, claro, es la longevidad de lo que hablamos. Entonces, ahí hay dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Primero, la, la presencia del Estado en el sentido de su protección social, cobertura universal en pensiones. Perdón, perdón, ¿podemos cortar un momento? Sí. Hablando precisamente del tema del dinero y del tema de la clase social, digamos, ¿no? También es cierto, ojo, que esto también se lo quería preguntar, que nosotros disfrutábamos y gastábamos a todo lo que daba porque no pensábamos que íbamos a vivir tanto. Eso también es cierto. Muy Los, buen punto. Ese es los un gran jóvenes de punto. ahora saben que van a vivir mucho. Totalmente. Hoy hablamos justamente de eso con mi hijo. Yo le planteaba que él va a vivir mucho tiempo y que uno Claro, tiene que prepararse. Que esta pedagogía de la longevidad en realidad tiene que empezar ya de la escuela primaria, con la capacidad de ahorro, ¿no? Porque antes, claro, claro, como decías, Mónica, la gente vivía, entre comillas, rápido, porque claro. sabía que moría joven. Pensemos Mm, que la longevidad es un fenómeno muy nuevo, de los últimos mm, 40, 50 años. En México, hace 50 años atrás, la expectativa de vida era de apenas 57 años, y hace 100 claro, años apenas pasaba los 35 años. O sí. sea, todo este fenómeno que estamos viviendo es extremadamente muy nuevo. Y la realidad es que sí, el ingreso económico, la seguridad que plantea un ingreso económico regular, estamos hablando de las pensiones, y en este sentido hay un reporte muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra cómo en América Latina, en los distintos países que prácticamente tenemos los mismos desafíos y problemas, Sí. a medida que las personas envejecen o envejecemos, la pensión se vuelve en el ingreso más importante que tiene esa persona. Ujú. Por eso es importante, es relevante de la política pública poder entender que el Estado, en su carácter de rector del bienestar público, tiene que estar presente. Por supuesto, nosotros también tenemos que hacer ese ejercicio de entender que las vidas van a durar mucho tiempo, que vamos a tener que ahorrar porque vivir cuesta dinero, y ahí está el punto, ¿no? Donde hay una corresponsabilidad entre Estado, pero también entre nosotros como ciudadanos. Usted tiene varios testimonios en el libro, entre ellos de una persona que dice que llegó a vivir a Canadá a los 47 años, que pudo donar poco a lo que es la pensión, pero que sin embargo sigue trabajando. A mí, la verdad es que si a mí me dieran trabajo 60, 65, 70 años y uno está lúcido, me parece que lo podría hacer perfectamente. Uno escribe, ¿no? Digamos. Es que es real, a ver, por dos cuestiones muy básicas, ¿no? El concepto de joven y fuerte para el trabajo ya se acabó. Eso Sí. tiene que ver con la revolución industrial, cuando el trabajo era físico. Hoy en el siglo XXI la mayor parte del trabajo, Mónica, perdón, es Mm, cognitivo. Entonces ahí hay una gran diferencia. La otra gran diferencia es lo que nos aporta la investigación clínica. Las personas que están ocupadas, y ojo, porque las personas de 60, 65, 70, uno ya no quiere trabajar como joven 10 horas, uno quiere trabajar en lo que le gusta una determinada cantidad de horas. Pero esa ocupación, sabemos hoy, que mantiene a la persona con mayor bienestar, con mayor totalmente. salud. Entonces, si yo soy político, sé que una persona con bienestar y con salud va a gastar menos dinero en sanidad, por ejemplo, y Ujú, además va a hacer aportes útiles a la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es brindarle oportunidades a esas personas. Y estas oportunidades implican, como dicen los jóvenes, cambiar el chip, un nuevo mindset, digamos, donde hablemos de una sociedad del conocimiento, una sociedad del cuidado, de la intergeneración. Porque yo estoy seguro, Mónica, que vos como escritora vas a poder mentorizar, vas a poder apoyar, acompañar posiblemente a escritores más nobles, más jóvenes. Y esto ocurre prácticamente en todas las profesiones. Entonces, ujú. tenemos que buscar esa cuestión
de cómo mantenernos activos, porque además hoy a una persona de 65 años en países como México, como Argentina, como Colombia o Ecuador, le quedan por delante veintitantos años de Sí, expectativa de vida. sí, Y ya no podemos estar sin hacer nada en nuestras casas, porque además nos enferma, y nos pone sí. más tristes. Sí, otra de las cosas que miraba la nueva longevidad me parece que también uno tiene que decidir en qué momento firmar para que no le pongan, para que no lo hagan vivir si uno tiene Alzheimer, si uno tiene demencia, porque hay muchísimos casos de personas que no decidieron en el momento y hoy son el botín de la familia, digamos, ¿no? Mira, le diste por los dos lados, digamos, Ah, son nuevos desafíos que nos plantea la longevidad. Primero, el de hablar, el de poner en la agenda, el de consensuar un marco legal a lo que significa un buen morir. Que un buen morir no es ni más ni menos que parte del buen vivir. Y estamos muriendo mal. Esa es la realidad. Estamos muriendo en hospitales, estamos muriendo solos, estamos muriendo, como vos decías, intervenidos, cuando realmente uno ya piensa si eso es terapéutica o encarnizamiento claro. terapéutico. Entonces, esto es un tema que tenemos que empezar a discutir y a colocar sobre la mesa. Y el otro, los dilemas éticos que bien mencionaste, por ejemplo, el legado, la sucesión. ¿Cuántos hijos hoy están esperando que sus padres se mueran para poder disponer de sus bienes? Bueno, estas son cosas, son aspectos extremadamente nuevos, pero que además los que estamos en el tema cada vez vemos más seguido, con mayor frecuencia, y que nos tienen que ayudar a pensar que, como digo, por un lado hay que regular, hay que buscar marcos legales que ayuden a que esto se resuelva de una manera sin tanta contingencia y sin tanto daño. Pero también nosotros mismos, prepararnos para saber cómo afrontar, donde hoy tenemos recursos, instrumentos, como por ejemplo el documento de voluntades anticipadas que podemos firmar ante un escribano, ante un abogado, para poder decir, en mi caso, hasta aquí quiero que lleguen. No quiero estar internado, no quiero tener intervenciones, digamos, cuando quizás ya esté en una etapa de desahucio. Bueno, este tipo de cuestiones hay que empezarlas a hablar, pero imagínate, es todo muy nuevo. Aunque hoy sabemos que hay países que están muy avanzados, que lo tienen regulado y tendríamos que ver cómo lo hicieron ellos para adaptarlo a nuestra propia realidad. Sí, también uno piensa en el dinero como el dinero, el gran dios de nuestra sociedad, pero a veces también, a través viendo un documental de Anna Nicole Smith, su marido, que era muy de mucha edad, le regala una cosa de diamantes a ella y el hijo dice, yo no lo voy a pagar. Entonces, cuando llega ese momento en el que mi hijo dispone de mis bienes y determina lo que va a pagar y lo que no va a pagar, por supuesto que el hombre se murió prácticamente enseguida después de decir no voy a pagar, ¿qué término tiene el amor en su libro? ¿No? Es un gran punto, es un gran punto. Yo indagué mucho sobre este tema, porque es un tema Ujú, claramente que me interesa, como ujú, calculo que a muchas personas. Y las personas que de alguna manera están más adelantadas en este camino de la vida, hablan de que el amor se transforma como todo, ujú. cambia, tiene distintas dimensiones, que no son ni buenas ni malas, ¿no? Pero que está permanente y tiene que ver con un respeto, con la comunicación, con la empatía, con el acompañamiento a lo largo de la vida, donde quizás las pasiones cambian, se modifican, esa modificación del ángulo permanente que hablábamos hace un instante. Y me parece que uh, tenemos que empezar a hablar, pero no solo de esta longevidad que hoy es un hecho real, que es un fenómeno que tiene números, que tiene tendencias, que tiene efectos muy fuertes en la sociedad, sino que tenemos que empezar a pensarnos nosotros mismos, porque una de las cosas que hacemos las personas es poner la vejez en el otro, o sea, como si los viejos fueran los otros y a nosotros no nos pasa, y sin embargo Claro, nosotros ya tenemos arrugas, tenemos pelos blancos o claro. plateados, ya de alguna manera nos pasa. Entonces, bueno, esto tiene que ver con dos valores que son fundamentales, tanto en el amor como en la longevidad, que es la honestidad para con uno mismo y la confianza, por supuesto. Ujú. Ahora, yo no tengo hijos. Alberto Comillor tuvo un hijo a los 82 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que todavía
independientemente de la edad que tenga la persona, deberíamos seguir decidiendo por nosotros mismos hasta el último día de nuestras vidas. Alberto, de alguna manera, el doctor Cormillot, de alguna manera decidió, él tiene una pareja que es mucho más joven, esto claramente lo han negociado entre ellos. Uno no es nadie, ni uno No, ni por supuesto. las cosas no salen de la pareja para decir si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, pero a mí me parece que lo más relevante de esto es que él decidió e hizo lo que quiso, que fue en este caso tener un hijo, pero quizás también podría haber dicho, ¿saben qué? Voy a vender mis consultorios, mis clínicas y me voy a recorrer el mundo. Y está muy bien que así lo haga. O que diga, ¿saben qué? Voy a dejar la práctica clínica y me recluyo a leer en un campo. Acá lo que importa, me parece, es que la edad no debe ser un motivo para que otros decidan sobre uno mismo. Y ese me parece que es el punto más relevante. Para la tecnología lo ha ayudado mucho a hacer este libro. Usted narra muchas de las cosas tecnológicas. Es cierto que hoy hay lugares donde ir a practicar la eutanasia. Hay dos países, Suiza y Canadá. Hay otros tres o cuatro países que son Israel, Estados Unidos y no me acuerdo cuál otro, que hablan de la maternidad subrogada, digamos. Es como Sí, uno puede elegir dónde morir, uno puede elegir dónde nacer. En ese contexto, ¿cree que la humanidad, además de ser longeva, será diferente? yo creo que sí porque hay varias cuestiones. Primero que, como bien comentás, hay aspectos, por ejemplo, cuando este libro sale todavía, o cuando se escribió este libro, todavía no estaba fuertemente la presencia de la inteligencia artificial como la tenemos hoy, Sí. donde además hoy ya están saliendo voces que están alertando sobre los peligros potenciales que tiene esto. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo es la realidad que hoy estamos viviendo y que va a ocurrir en los próximos 30 años desde el punto de vista demográfico, o sea, las características poblacionales de nuestra sociedad, que es que vamos a vivir más y estamos teniendo menos hijos. Y la realidad es que a medida que uno vive, se diferencia, construye diversidad. Y es una diversidad que tiene que ser bien entendida, no la diversidad que a veces leemos en los medios y que tiene que ver con quizás un posicionamiento más político. Hablamos con una diversidad de lo que significa que no hay dos personas mayores iguales. ¿Por qué? Porque hay toda una vida por detrás. Hay experiencias, hay pérdidas, hay ganancias, alegría, sufrimiento. Y eso nos va diferenciando a todos nosotros. Y ahí está el desafío. Entonces yo creo que, vuelvo a lo que comentábamos antes, tenemos que pensar una sociedad del conocimiento, una sociedad del cuidado, una sociedad intergeneracional, porque ya no es el viejito o la viejita que necesita ayuda, no, son las personas mayores que tienen experiencia, que saben mentorizar, que saben transmitir ese legado a los jóvenes, y los jóvenes que con su energía, con su juventud, con su innovación, pueden también ayudar a esas personas mayores. O sea, la diversidad y esa intergeneracional que significa que los dos den y que los dos ganen. Ujú. Ahora, para ir terminando, usted habla de la telemedicina al final del libro. ¿Qué es la telemedicina? Y pareciera ser que los seres humanos ahora somos más médicos que antes. Pareciera Sí, ser. sí. No, efectivamente, esto tiene que ver con lo que se llama la alfabetización en salud, que es Sí. producto de la medicalización, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años atrás había un suplemento, por ejemplo, de salud en las publicaciones, en los periódicos, en los diarios, por semana, salía una vez por semana. Hoy tenemos noticias de salud todos los días. Sí. Entonces, y hoy tenemos además al doctor Google, que atiende 24/7 los 365 días de la semana. Así es. Entonces, esto lleva a que las personas, y hay un dato que es muy interesante, entre los primeros 2 o 3 motivos de búsqueda en Google está la salud. Entonces, y además también hay investigación que nos muestra que las personas que más saben de salud en algún sentido, sin ser médicos, tienen mejores desempeños, o sea, suelen ser más sanas, suelen tener más bienestar. Ujú. Esto también tiene riesgos, porque en Internet hay información de muy buena calidad y hay mucha basura en el medio. Entonces, esto es un tema que es muy interesante, que además nos confronta a nosotros, a los médicos, en un rol de educadores. Porque cuando vienen los pacientes a nuestro consultorio, vienen con una pila de impresiones, de papeles así, de un problema de salud que tienen y que seguramente tienen más información que nosotros mismos. Pero en esa información somos nosotros los que tenemos que ayudarlos a decirle, mire, esto es cierto,
esto no es cierto, pero por sobre todas las cosas, porque ha pasado, o me ha pasado y esto ocurre, vienen con preocupaciones, con angustias, con tristeza, porque de repente aparecen palabras que tienen una estigmatización muy fuerte, como el cáncer. ¿De Sí, acuerdo? Y todos ya, sabemos hoy sí, que hay cánceres de este tamaño y cánceres grandes como sí, una casa, cánceres que se pueden curar, que se diagnostican temprano, que tienen buen pronóstico, por citar un caso, ¿no? Entonces nosotros como médicos nos tenemos que transformar muchas veces en gestores de emociones, para claro. lo cual Y muchos tener no han sido mucha preparados. paciencia, mucha Por paciencia. supuesto, ni hablar, claro. Vi una serie que se llama La Clínica, una serie inglesa, en donde iban precisamente los pacientes con estas cosas así de Google, y uno ponía la cosa en el médico, el pobre víctima, digamos, ¿no? Es una cosa horrible. La última, el médico divulgador, el que divulga, el que trata de explicar lo que está pasando. ¿Cómo lo ve usted? Este libro es maravilloso en el sentido de que es uno de los nuevos sobre la nueva longevidad, por lo menos en español no hay muchos que traten este tema y cada vez es más, más habitual. ¿Qué diría usted del médico divulgador? Yo podría hablar de mi caso personal. Para Ujú, mí fue un rol que me agarró por sorpresa, si se ujú, quiere. Yo reconozco que más allá de que uno tenga o no facilidad para transmitir, a mí me han ayudado mucho los casi 30 o más de 30 años que tengo de docencia universitaria, por lo cual ujú. ese ejercicio de estar permanentemente Transmitiendo. frente a transmitiendo me ha ayudado. Pero también reconozco que en un momento de mi vida yo pensé si quería seguir el camino de la mayor parte de mis colegas, en mi caso no solo como docente, sino también como investigador, y ahí fue donde me encontré que para mí en ese momento el desafío era que las personas de a pie pudieran entender ciertas cosas, pudieran lograr cambios y pudieran mejorar la vida. De alguna manera fue como que, como en un microscopio, cambié la lente, tuve una resolución diferente y dije, no, me interesa el trabajo comunitario. Y ahí de repente se dio un fenómeno que realmente no esperaba, que tenía que ver con el llamado de los distintos medios, con empezar a escribir columnas de opinión que tuvieron muy buenas repercusiones, y bueno, y con los libros, ¿no? Como este que es el segundo libro. Yo creo que mientras se haga seriamente, y seriamente implica saber que los médicos tomamos decisiones basadas en evidencia primero y en experiencia también, y las dos combinadas, y donde también podemos utilizar el sentido común. La realidad es que hoy también con las redes y con un fenómeno como este mismo, la longevidad, donde está como en la cresta de la ola y subiendo, hace que aparezcan otros perfiles, otras personas, que se descubra la longevidad como una oportunidad económica y ahí es donde se empieza a mezclar, como se suele decir, la ensalada. Y eso no es bueno. Entonces, me parece que lo interesante acá es la diferenciación desde el punto de vista de la seriedad, de la trayectoria, del prestigio, pero por sobre todas las cosas de un mensaje claro, confiable y respetuoso para el paciente o la persona. Muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? Mucha Un suerte. gusto enorme, Mónica.